Experiencia de arrebatamiento, abril 26 de 2022. Hermana Edilene. Gracia y paz, iglesia. Voy a contar mi experiencia. Cuando la apóstola vino a ministrar a mí, antes de que ella ministrara en mí, yo ya estaba mirando muchas cosas en la iglesia. Y el Señor decía que todo lo que yo miraba era el poder de la gloria de Él que estaba cayendo en las personas. Y yo no podía contener, solo lloraba. Porque yo decía, Señor, ¿qué está aconteciendo conmigo? Que yo estoy viendo esas cosas que nunca había visto en mi vida. Y cuando la apóstola vino a ministrar en mí, ella ministró la misma cosa que yo ya estaba mirando, pero ella pidió para que el Señor me mostrara mucho más de lo que estaba viendo. Y yo no conseguí contenerme porque vi una gloria muy grande. Y ella ministra el arrebatamiento y el arcángel de guerra me estaba esperando. Pero antes de yo ir, yo le hice la pregunta que si él creía que si Jesús había resucitado, y él dijo que sí. Y él me lleva y me dijo que había una misión para que yo viera el poder de la gloria siendo activado en la vida de las personas. Y para todas las personas que estaban aquí, y no solo las de aquí, pero las que estuvieran orando, el mismo orando que nosotros, el poder de la gloria estaba siendo activado en ellas. Es como que si la persona pidiera, Señor, quiero el poder de la gloria, y entraba así algo bien rápido dentro de la persona. Y el Señor me decía, hija, eso lo que estás mirando es poco, pero yo voy a derramar mucho más. Pero para derramar mucho más, las personas que me están buscando, ellas tienen que pedir el poder de la gloria. Porque el poder de la gloria va a curar personas, libertar personas, va a libertar familias por las cuales están orando, están buscando. Es el poder de mi gloria a través de ti. Van a libertar muchas personas. Y Él me permitía ver, hermano. Él me decía, ve el poder de mi gloria, así como estaban recibiendo dones dentro de la iglesia. Las personas recibiendo curas, porque Él dijo, hoy está curando personas porque ellas pidieron, y ese es el poder de la gloria. Y Él dijo, dile a mi hija que solamente el comienzo de lo que ella recibió en el celular es pocas cosas, pero ella va a recibir muchos testimonios más a través del poder de mi gloria, a través de muchas personas, que ella se va a impactar, que yo voy a hacer en la vida de muchas personas a través del poder de mi gloria. Y allí fue cuando yo regresé. Esa fue mi experiencia. Y después ella ministró en mí para ir a la guerra. Y allí yo guerreé por la iglesia, guerreé por líderes, guerreé por una familia específica que voy a hablar solamente para ella. Esa fue mi experiencia. Amén. Hermano Everton. Gracias y paz, hermanos. En cuanto la apóstola ministró sobre mi vida, los ángeles del Señor aparecieron y yo les hice las preguntas a ellos. Y ellos respondían. Y ellos decían que yo iba al encuentro del Padre, que Él me estaba esperando. Y yo iba hasta el Señor. Llegando hasta allá al Señor, me postraba delante de Él, de rodillas, y comenzaba a adorar al Señor. Y el Señor me decía, levántate, hijo. Y yo me levantaba y me quedaba en pie, y el Señor comenzaba a hablar conmigo. Él me decía, quiero que lleves un recado, no solamente para mi iglesia, pero para todo mi pueblo. Yo le decía, amén, Señor. Hermanos, Él comenzaba a hablarme, hermanos, del carnaval que aconteció en Río de Janeiro. Y Él me dijo que el Padre estaba muy triste
de lo que había acontecido en aquel lugar. Y él me dijo así: mi Padre, él no consumió aquel lugar porque él vio un justo en medio de aquel pueblo. Él vio a alguien que todavía ora. Por eso él no hizo hacer lo que él iba a hacer. Pero muchos están jugando con el nombre de mi Padre. Y él me decía así: dile a mi pueblo que se prepare, porque ellos profanaron delante de mi Padre, y mi Padre no vio eso con ojos buenos. Él me dijo que ese pecado apestaba en las narinas del Señor, y el Señor estaba muy irado con eso. Él me decía: en donde hay un justo, en donde hay un hijo mío que cree en mi nombre, ese sí será salvo. Pero aquel que no cree, hermanos, él dijo que ya tiene la condenación eterna en el infierno. Yo vi, hermanos, en donde estaba aconteciendo aquel carnaval. Yo miraba aquel lugar siendo destruido, y el Señor decía: para mostrarle a ellos que yo soy Dios, yo voy a acabar con ese lugar. Y él me decía: diles a mis hijos que se preparen, porque algo mi Padre va a hacer, pero no va a ser para la muerte. Y él me dijo: eso lo que ellos hicieron fue apenas un comienzo de un ritual que comenzó por la campaña de política. Y yo miraba por detrás de ellos, presentando al presidente Lula, expresidente Lula, y él decía así: abre los ojos. Y él decía: porque algo demoníaco va a llegar sobre la tierra. Pero yo no voy a dejar que eso toque a aquellos quienes creen en mi nombre, hermanos. Y allí él me llevaba, hermano, a guerrear. Yo comenzaba a guerrear, hermanos, dentro de aquel lugar. Yo vi unos principados muy grandes, y ellos me golpeaban mi pierna, y yo no conseguía caminar. Pero aquello no me paraba. Yo continuaba guerreando, aunque estuviera solamente parado. Y rápidamente el Señor mandó unos ángeles para ayudarme, y allí comenzó una guerra, hermanos, no solamente por los hermanos que están aquí, pero las personas del canal de YouTube. Y él me decía: hoy personas fueron visitadas en casa porque estaban de rodillas, llorando, estaban clamando delante del Padre, y el Padre oyó esas personas. Y él me decía: dile a mi pueblo que se prepare, porque mi Padre no vio ese carnaval con buenos ojos. Eso ha apestado las narinas de él, y cada una de esas personas que hicieron eso van a pagar. Porque él me dijo: porque nadie juega con el nombre de mi Padre. No es conmigo, me decía, no es conmigo, era con el Padre. Amén. Hermano Manuel, seré breve. Yo estaba orando a la hora de la alabanza, cuando el apóstol comenzó a orar, a alabar la verdad. El Señor ministró fuertemente mi corazón y me dijo así: mi pueblo, algunos fueron llenos en la presencia en el seminario, pero ni todos entendieron la administración de la sierva cuando ella subió el domingo al altar, cuando ella hablaba de la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo hablé sobre Ezequiel, era porque era para entrar y no tener miedo, pero muchas personas todavía tienen miedo de entrar más allá
en donde está mi Espíritu Santo, y por la incredulidad algunas personas no van a recibir lo que yo permití, y aquellos lo que colocaron del tema no fue de ellos, pero fue de mi parte, porque yo se los revelé a ellos, y aquellos que yo prometí que yo lo haré en estos 15 días, pero el único impedimento es la incredulidad, porque eso no me agrada y no es de mi parte. La incredulidad es el miedo. La incredulidad comienza cuando una persona no tiene fe. Mis ángeles la están asegurando ella, y el Espíritu toca a ella. Ella abre los ojos y tiene miedo en envolverse en mi presencia, y eso impide que mi gloria alcance a esa persona. Amén, hermanos. Eso fue lo que el Señor me dijo. Hermana Anacasia. Gracias y paz. Mi experiencia de hoy fue larga por causa de la guerra. Y yo le hacía la pregunta al ángel y él me dijo que sí. Y me llevaba hasta el cielo. Y yo llegaba ya equipada, porque cuando salíamos de aquí de la tierra, yo miraba muchos demonios y era mucho contraataque. Cuando llegaba al cielo, él me decía que tenía algo de Dios para pasarme a mí. Y él me decía que él quería mandar un recado a la iglesia del Señor, que la guerra iba a ser muy grande, que se preparen, que oren en casa, que busquen al Señor en casa, que lean la Biblia, que ayunen y que se permanezcan conectados con el Espíritu Santo, y que guarden su corona para que nadie se las robe, y que es para estar conectado con el Espíritu Santo y con el ángel del Señor, porque quien no esté conectado va a perder la guerra, y esta campaña va a ser en donde muchos van a alcanzar la victoria, pero tienen que estar vigilantes en todo lo que hacen. Y el enemigo había acusado que las personas hacen que no agradan a los ojos del Señor, y la guerra iba a ser muy grande, y que se preparen porque el contraataque iba a venir, que se preparen y que no se asusten, pero todo eso es por causa de la guerra. Y dijo que iba a preparar una armadura nueva, y en medio de todo eso, él decía que el tiempo que tú pierdes en el celular, en la televisión, haciendo cosas que no agradan al Señor, y se te olvida buscar al Señor. Él dijo que Él iba a cobrar de ti y quitarte del medio de ellos, porque el tiempo que tú pasas en el celular no es el tiempo que tú pasas de rodillas, no es el tiempo que tú pasas leyendo la Biblia, orando. Ellos pierden tanto tiempo en esas cosas, y yo quiero saber cuántos de ustedes pueden pasar por lo menos 10 minutos leyendo la Biblia, orando. El tiempo que ustedes pierden haciendo esas cosas en vanas, ustedes no hacen eso pasando en mi presencia y buscándome, y ustedes hacen lo que no agrada al Señor, dándole espacio al adversario, y que nuestros ojos son las ventanas del alma. Y él decía que los ojos del Señor están siempre encima de nosotros. Y yo miraba 2 ángeles en el altar. Uno estaba del lado izquierdo, y el del lado derecho se lo pasaba siguiendo al apóstol en todo el tiempo, con una espada en la mano, y cada vez que venía una flecha, el ángel del Señor se colocaba enfrente, como que si creara una guerrera, y rebotaba la flecha, y el ángel comenzaba a guerrear. Y en medio de la iglesia yo miraba que había mucho fuego, pero había mucho viento, y yo me preguntaba, ¿cómo es que hay mucho viento en medio del fuego? Y el Señor me dijo que es algo inexplicable y que no iba a entender. Y yo estaba mirando aquel fuego girando, y yo miraba que muchas personas estaban en la guerra. Y el Señor dijo que esta guerra iba a ser mayor. Cuando yo entraba en la guerra, cuando yo guerreaba con muchos demonios, yo pensé que ya estaba terminando, y yo vi que los demonios eran enormes. Yo miraba demonios sin cabeza, miraba un demonio tan grande, que era como que si él viniera contra mí,
y yo no podía hacer nada, yo no podía reaccionar. Y él me golpeaba en el pecho y volaba. Y cuando caía me daba un flechazo en la pierna y no podía hacer nada. Cuando me paraba, yo sentía como que si fuera algo instantáneo. Y el Señor tapaba mi visión y después miraba todo blanco. En la hora que yo estaba sintiendo que yo iba a regresar, yo dije, no estoy aguantando más. Cuando iba regresando, yo no podía ver nada porque no estaba sintiendo mi cuerpo y estaba todo borroso. Cuando pensé que estaba regresando, todo se apagó y no demoró mucho. Yo ya estaba de nuevo con el ángel del Señor y Él me llevó para que me renovaran porque yo estaba sin fuerzas y estaba con mucho dolor en la cabeza. Y cuando el apóstol oró por mí, fue instantáneo que yo sentí ese dolor y yo me asusté y dije, mi Dios, tan rápido, ¿qué fe es esa? Y cuando miraba a la apóstola, es como que si ella comenzara a volar y como que si el fuego la envolviera y la llenara. Y miraba como que si la apóstola, ella estaba volando en medio de la iglesia. Y cuando miraba, el Señor estaba derramando algo en las vidas de ellos, no solamente aquí en la oración, sino también las personas en el canal, las que estaban en el propósito con el Señor. Y Él me decía que aquellos que están buscando la presencia del Señor, el Señor las iba a visitar. Y el Señor dijo que tenía algo grande para entregar a la iglesia, que continúe en perseverancia y que tenía una recompensa para quien permanezca hasta el fin. Solo fue eso. Hermano Kawa, gracia y paz. Cuando el apóstol ministró en mí, el ángel aparece y yo le hago la pregunta a él. Y él me llevaba hasta el cielo. Llegando allá, él me dijo sobre la palabra en el culto, en la predicación. Mucha gente oye la palabra, pero endurece el corazón y no deja la palabra entrar. Ellos piensan que la palabra no es para ella, pero sí piensan que es para el hermano que está al lado. Y el ángel me decía que el Señor, Él habla con nosotros, no solamente en la oración, pero también en la palabra. Porque la palabra, la predicación es uno de los medios de comunicaciones que el Señor tiene con nosotros. Y Él me decía, cuando oímos la palabra, no es para endurecer nuestro corazón, pero abrirlo, porque el Señor quiere hablar con nosotros. Después de eso, Él me decía, la dependencia del Señor, que tenemos que ser dependientes de Él y no del hombre, porque si fuéramos dependientes del hombre, nosotros vamos y vamos a errar, porque el hombre no es perfecto, porque el hombre hace las cosas equivocadas, pero que seamos dependientes de Él, porque Él es nuestro Padre y Creador. Él nos crió del polvo de la tierra. Y es para que nosotros seamos dependientes de ellos para siempre, hasta el día de la muerte o cuando Jesús regrese. Y Él me decía que no solamente hay que ser dependientes de los apóstoles, porque ellos todo el tiempo no van a estar aquí, pero sí del Señor, porque Él va a estar con ustedes todo el día, toda la hora, todas horas y para siempre, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él puede hacer todo. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz del Señor de Jesús, pueblo de Dios. Aquí quienes habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero dejar mi comentario acerca de esas experiencias con una palabra que está allá en Efesios. Yo ya leí esas palabras muchas veces, pero quiero reiterar nuevamente Efesios 6:12, porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, pero sí contra principados, contra potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de las maldades en los lugares celestiales.
Amén, amados hermanos, gloria a Dios. Qué experiencias fuertes, qué experiencias tremendas que vinieron de la parte de Dios, testamentos fuertes y verdaderos. Mucho se ha hablado de un gran avivamiento, que Dios iba a mandar un gran avivamiento, que el avivamiento iba a comenzar no sé dónde, en tal país, no sé qué, saben hermanos, y mucho tiempo yo viví eso, esperando eso, que surgiera un gran avivamiento, y nada surgía. Las cosas que estaban cada vez peor, y yo tenía en mi conciencia que teníamos que orar, clamar, buscar de una forma intensísima para vivir eso. ¿Saben? Eso es lo que estamos viviendo en la iglesia Shalom. Todas las noches estamos orando incansablemente por las madrugadas, en batallas espirituales. Y después de un cierto tiempo de oración pagando el precio, el Señor derramó sus dones espirituales. Hay personas que tienen don de lenguas, interpretación de lenguas, personas que tienen don de visión, revelación, el don de arrebatamiento, son arrebatadas, se quedó como un don. Hay personas que han probado algo grande, genuino de la parte del Señor. Eso es un gran avivamiento. Y junto con eso, las guerras se levantan. Cuando adquieres un cierto don, adquieres una cierta unción en el nivel espiritual. El nivel de unción espiritual que alcanzas es el nivel de demonios que son mandados del infierno para guerrear contra ti, para que no ores y no ejerzas el don que te dio Dios. Y allí en esa palabra que el apóstol dice, principados, potestades, huestes de maldades espirituales. Nosotros también durante esas batallas de oración, en las oraciones de noche, hemos luchado contra hechiceros, brujos, satanistas, brujos, principados, demonios de todas clases. Pero a medida que la guerra va pasando, ella va aconteciendo. La unción de Dios, la gloria de Dios nos ha llenado. Vidas han sido salvadas, curadas, restauradas para honra y gloria del Señor Jesús. Entonces es un gran clamor. El gran clamor genera una grande por sua vez também atrai tremendamente a glória guerra, e a graça y también do trae Senhor la sobre a nossa vida. gracia y gloria de Dios en nuestra vida. Entonces es nuestra responsabilidad mantenernos en pie durante la guerra. Solamente nuestra preocupación es estar llenos de la gloria del Señor, llenos del poder de Dios. Desde que el Señor comenzó a visitarnos en arrebatamientos, a darnos experiencias tremendas, experiencias fuertes, y hemos hecho eso, clamado por las madrugadas, orado por la madrugada, guerreando, orando por vidas. Hemos ido a otras ciudades, el Señor ha arrebatado personas también. El Señor ha hecho un gran avivamiento. Hermanos, no podemos parar. La Biblia dice que aquel que coloque la mano en el arado no puede mirar para atrás, no puede no podemos retroceder, como dice el apóstol Pablo, pero seguir hacia la meta que es Cristo Jesús y vivir una vida en victoria, una vida de milagros, de maravillas. Si tú vas a ver en la Biblia, en el libro de Hechos, todos los días ellos perseveraban unánimes en el templo y muchos señales y prodigios eran hechos por intermedio de los apóstoles. No era que cada 2 meses, no, era todo día, todo el santo día, estaban allí orando, clamando, mirando señales. Eso es lo que hemos vivido aquí en Shalom, en el ministerio apostólico Shalom. Todas las noches el Señor ha arrebatado personas, ha mostrado maravillas en el cielo, en la tierra, como está escrito en la Biblia. Todavía hay personas que se escandalizan con eso. Hay personas que dicen en YouTube a comentar, oh, pero todo el día, pero no tiene que ser así y así. Parece que las personas quieren mandar en Dios, en la forma de que Dios trabaja. No, pero sabemos que para ser arrebatado tiene que ser así, así. Pero ellos nunca han venido aquí, no nos conocen. Y ellos piensan que conocen, pero el hecho es
que nós conhecemos Deus conocemos quando a Dios buscamos cuando Deus. buscamos a Dios. Então, irmãos, Entonces, muchos esperan un gran avivamiento y cada uno tiene en su cabeza la forma de cómo ese avivamiento va a acontecer, pero el hecho es que Dios tiene el control de todo. Nuestra parte es solamente ser llenos de la gloria, de la gracia, del poder de Dios, y vamos a conquistar eso a través de mucha oración, clamor, sacrificio, mucha entrega total. Amén, queridos. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por ustedes. Señor, mi Dios y mi Padre, querido amado, te presento a este hombre, esta mujer, esta crianza, este joven, adolescente que llegó hasta aquí en el momento de la oración. Yo te pido por tu gracia, poder sobre ellos. Yo te pido un gran avivamiento, Señor, el mismo avivamiento que el Señor ha visitado en Shalom, que el Señor visite a cada vida, Señor, que ha orado con nosotros, que ha sumado con nosotros, que se sienten parte de esta familia Shalom, que los pueda visitar a cada uno, no importa en la ciudad, país o lugar, pero que el Señor los pueda visitar, derramar su gracia, así como el Señor arrebató a la hermana Edilene, Everton, a la hermana Nacasia, a Juan Felipe y tantos otros aquí en la iglesia. Así también visita, así también como me visitó a mi esposa y tantos otros, visita también a esos hombres, estas mujeres, para que tu gloria se establezca en esta generación y tus propósitos y tus planos no sean frustrados, Padres, pero úsanos cada vez más. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Quédate en la paz del Señor Jesucristo.